Bueno, bienvenidos a todos a la lectura de la Bhagavad Gita tal como es. Mi nombre es Gemalata Rada de Vidasi. Yo formo parte de un colectivo cultural que se llama Hare Krishna Mar del Plata y estoy haciendo la lectura como parte del grupo, del colectivo. Y bueno, estamos en el capítulo 13. Comenzamos en esta última sección de capítulos, que son los últimos 6 capítulos de la Bhagavad Gita, cuyo tema principal o como englobado se dice que lo principal es Jnana Yoga. Si vimos en los primeros 6 capítulos, Karma Yoga, segundos 6 capítulos, Bhakti Yoga, y ahora estamos en Jnana Yoga, que lo comenzamos en nuestro encuentro anterior. Llegamos la semana pasada hasta el verso número 7, si se acuerdan, el capítulo 13 comienza con una pregunta de Arjuna, donde le pregunta por 6 tópicos específicos, entre ellos qué es la naturaleza material, Prakriti, quién es el disfrutador, Purusha. Le pregunta por Kshetra y Kshetrajña, que significan cuál es el campo de las actividades, que después en los versos siguientes que leímos se explica que es el cuerpo, y quién es el conocedor del campo. Y los últimos 2 tópicos que les pregunta es acerca de Jnana, o el conocimiento, el proceso de conocer, y Ñeya, el objeto de nuestro conocimiento. Sí, son algunas palabras en sánscrito medio complejas, pero bueno. Después en los siguientes versos, en los versos del 2 hasta el 7, Krishna nos explica y nos habla acerca del campo de las actividades y el conocedor del campo y la diferencia entre los dos. O sea, la diferencia entre el cuerpo y quién conoce ese cuerpo. O sea, la diferencia entre el ser o el alma y el cuerpo. Y hoy entramos a otra nueva sección de versos, según el libro de Burijan Prabhu, Ríndete a mí, que nos habla de, bueno, en los textos 8 al 12, que están agrupados estos versos, y acá él nos dice que esto aquí Krishna nos va a explicar acerca del proceso del conocimiento y la liberación. Él nos dice que esas actividades por las cuales un alma obtiene conocimiento, más allá, o sea, las actividades por las que uno obtiene conocimiento, más allá de las limitaciones del campo, o sea, más allá de lo que nos puede limitar el cuerpo, se denomina, o sea, una vez que trascendemos el entendimiento, el conocimiento del cuerpo, eso se llama verdadero conocimiento, nos dice Burijan Prabhu, que es lo que nos va a explicar ahora Krishna en esta sección de versos. Bueno, antes de comenzar la lectura hacemos siempre una pequeña invocación y luego sí ya comenzamos con los versos 8 al 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, entonces estamos leyendo la Bhagavad Gita tal como es, traducida y dados los significados por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Capítulo 13, la naturaleza del disfrutador y la conciencia, textos 8 al 12. Krishna dice, la humildad, la ausencia de orgullo, la no violencia, la tolerancia, la sencillez, el acudir a un maestro espiritual genuino, la limpieza, la constancia, el autocontrol, el renunciar a los objetos del goce de los sentidos, la ausencia de ego falso, la percepción de lo malo del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades, el estar libre del enredo de los hijos, la esposa, el hogar y los demás, la ecuanimidad en medio de eventos agradables y desagradables, la devoción constante y pura por mí, el ambicionar vivir en un lugar solitario, el estar desapegado de las masas, el aceptar la importancia de la autorrealización y la búsqueda filosófica de la verdad absoluta, todo eso yo declaro que es conocimiento. Y cualquier otra cosa que haya aparte de eso es ignorancia. Significado. Algunos hombres poco inteligentes a veces confunden
este proceso de conocimiento con la interacción del campo de las actividades. Pero en realidad, el campo de las actividades, recordemos, que lo vimos en los versos anteriores, es el cuerpo. Entonces lo que está diciendo es, a veces se confunde este proceso de conocimiento con la interacción del cuerpo. Pero en realidad este es el verdadero proceso de conocimiento. Si uno acepta este proceso, existe entonces la posibilidad de acercarse a la verdad absoluta. Esto no es la interacción de los 24 elementos, tal como se describió antes. Este es, de hecho, el medio para salir del enredo de esos elementos. El alma encarnada está atrapada por el cuerpo, que es una envoltura hecha de los 24 elementos. Y el proceso de conocimiento, tal como se describe aquí, es el medio para salir de ella. De todas las descripciones del proceso de conocimiento, el punto más importante se describe en la primera línea del verso 11. Magi chananya yogena bhaktir avya vicharini. El proceso de conocimiento culmina en el servicio devocional puro que se le presta al Señor. De manera que, bien, voy a repetir esa frase. El proceso de conocimiento, o sea, no es solo el conocimiento, sino el proceso, o sea, cómo conocemos, cómo entendemos. El verdadero, lo que acá el Bhagavad Gita dice que es el verdadero conocimiento, y acá Prabhupada nos está explicando que no es necesariamente, digamos, el conocimiento científico, ¿sí? Culmina en el servicio devocional puro que se le presta al Señor. De manera que, si uno no se dirige o no es capaz de dirigirse al servicio trascendental del Señor, entonces los otros 19 puntos no son de mucho valor. Los 18 puntos que se mencionan acá, ¿no? La humildad, la ausencia de orgullo, todo esto. Pero si uno se entrega al servicio devocional con plena conciencia de Krishna, los otros 19 puntos se desarrollan en uno automáticamente. O sea, por uno entregarse y desarrollar servicio devocional, vamos a desarrollar estas cualidades de limpieza, tolerancia, no violencia. Es lo que nos está diciendo acá Srila Prabhupada. Como se afirma en el Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 18, verso 12. Todas las buenas cualidades del conocimiento se desarrollan en alguien que ha llegado a la etapa del servicio devocional. El principio de aceptar a un maestro espiritual, tal como se menciona en el verso 8, es esencial. Incluso para aquel que se entrega al servicio devocional, ello es de lo más importante. La vida trascendental comienza cuando uno acepta a un maestro espiritual genuino. La suprema personalidad de Dios, Shri Krishna, afirma aquí claramente que este proceso de conocimiento es el camino verdadero. Cualquier otra cosa que se especule más allá de eso es una necedad. En cuanto al conocimiento que se esboza aquí, los puntos se pueden analizar de la siguiente manera. Humildad significa que uno no debe estar ansioso de tener la satisfacción de ser honrado por otros. El concepto material de la vida lo vuelve a uno muy ansioso de recibir honor de los demás. Pero desde el punto de vista, pero desde el punto de vista de un hombre que tiene conocimiento perfecto, alguien que sabe que no es este cuerpo, cualquier cosa, el honor o el deshonor, perteneciente a este cuerpo, es inútil. Uno no debe estar anhelando esa ilusión material. La gente está muy ansiosa de ser famosa por su religión y en consecuencias a veces se observa que, sin entender los principios de la religión, uno ingresa en algún grupo que de hecho no está siguiendo principios religiosos y luego quiere anunciarse a sí mismo como un mentor religioso. En lo que respecta al verdadero adelanto en la ciencia espiritual, uno debe hacerse un examen para ver cuánto está progresando. Se puede juzgar por estos valores. Está bueno esto que nos dice Srila Prabhupada acá, porque uno en su camino espiritual, y
digamos, ya haya elegido un camino específico o no, uno puede ver a lo largo de la práctica, digamos, si uno, bueno, para que haya práctica uno tiene que haber elegido un camino, pero uno puede ver el progreso. Y a veces, como que uno, enfocándose en el hoy, en el presente, uno todavía se ve con muchas fallas, con muchas, pero si uno se pone a recapitular, a pensar, bueno, ¿dónde estaba yo hace 10 años? ¿Dónde estaba hace 5 años? Y usa estas cualidades como referente, uno puede ver un cambio y una mejora. Entonces también está bueno, a mí me gusta esto de reflexionar y poder mirarnos a nosotros para atrás, porque nos alienta, ¿no? Que lo que estamos haciendo funciona. Bueno, continúo. Generalmente se entiende por no violencia el no matar o destruir el cuerpo. Pero en realidad no violencia significa no causarles angustias a los demás. Por ignorancia, la generalidad de la gente está atrapada en el concepto material de la vida y perpetuamente sufre los dolores materiales. Así que, a menos que uno eleve a la gente al plano del conocimiento espiritual, está practicando violencia. Uno debe tratar lo mejor que pueda de distribuir verdadero conocimiento, de modo que la gente se ilumine y abandone este enredo material. Eso es no violencia. Tolerancia significa que uno debe estar dispuesto a soportar el insulto y el deshonor de que lo hagan objeto los demás. Si uno está dedicado al adelanto del conocimiento espiritual, será objeto de muchísimos insultos y mucho deshonor. Eso es de esperarse, porque la naturaleza material está hecha de esa manera. Hasta un niño como Prahlad, quien con solo 5 años de edad estaba dedicado al cultivo del conocimiento espiritual, se vio en peligro cuando su padre se puso en contra de su devoción. El padre trató de matarlo de muchas maneras, pero Prahlad lo toleró. Así pues, puede que haya muchos impedimentos para poder adelantar en el conocimiento espiritual, pero debemos ser tolerantes y continuar nuestro progreso con determinación. Sencillez significa que uno debe ser tan recto que sin diplomacia puede exponerle la verdad desnuda incluso a un enemigo. En lo que se refiere a la aceptación del maestro espiritual, eso es esencial, porque sin la instrucción de un maestro espiritual genuino no se puede progresar en la ciencia espiritual. Uno debe acudir al maestro espiritual con toda humildad y ofrecerle toda clase de servicios, de modo que él tenga el agrado de conferirle sus bendiciones al discípulo. Como un maestro espiritual genuino es un representante de Krishna, si él le otorga alguna bendición al discípulo, eso hará que el discípulo se vuelva adelantado de inmediato sin la prosecución de los principios regulativos. O si no, los principios regulativos se le harán más fáciles a aquel que haya servido al maestro espiritual sin reservas. La limpieza es esencial para adelantar en la vida espiritual. Hay 2 clases de limpieza, la externa y la interna. Limpieza externa significa darse un baño, pero para la limpieza interna uno tiene que pensar en Krishna siempre y cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ese proceso limpia de la mente el polvo del karma pasado que se ha acumulado. Constancia significa que uno debe estar muy determinado a progresar en la vida espiritual. Sin esa determinación no se puede progresar de una manera tangible. Y autocontrol significa que no se debe aceptar nada que vaya en detrimento del sendero del progreso espiritual. Uno debe acostumbrarse a eso y rechazar todo lo que esté en contra del sendero del progreso espiritual. Eso es verdadera renunciación. Los sentidos son tan fuertes que siempre están ansiosos de tener su propio goce. Uno no debe complacer esas exigencias, las cuales no son necesarias. Los sentidos solo se deben complacer para mantener el cuerpo apto, de modo que uno pueda desempeñar su deber para adelantar en la vida espiritual. El sentido más importante,
e incontrolable de todos es el del gusto. Si uno puede controlar el órgano del gusto, la lengua, entonces hay muchas probabilidades de controlar los demás sentidos. La función de la lengua es la de saborear cosas y producir sonidos. Por consiguiente, mediante la regulación sistemática, se debe siempre ocupar la lengua en saborear los remanentes de la comida que se le ofrece a Krishna y en cantar Hare Krishna. En lo que respecta a los ojos, no se les debe permitir ver nada aparte de la hermosa forma de Krishna. Eso controlará los ojos. De igual forma, los oídos se deben dedicar a oír hablar de Krishna, y la nariz se debe dedicar a oler las flores que se le han ofrecido a Krishna. Ese es el proceso del servicio devocional, y aquí se entiende que el Bhagavad Gita simplemente está exponiendo la ciencia del servicio devocional. El servicio devocional es el principal y único objetivo. Algunos comentaristas del Bhagavad Gita, poco inteligentes, tratan de apartar la mente del lector hacia otros asuntos. Pero en el Bhagavad Gita no hay ningún otro asunto aparte del servicio devocional. Ego falso. Significa aceptar que este cuerpo es uno mismo. Cuando uno entiende que no es el cuerpo sino alma espiritual, llega a su verdadero ego. El ego está ahí. El ego falso se censura, pero no el ego verdadero. En la literatura védica, Brihad Aranyaka Upanishad 1.4.10 se dice: Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, yo soy espíritu. Este yo soy, el sentido de ser, también existe en la etapa liberada de la autorrealización. Ese sentido de yo soy es ego, pero cuando se le aplica a este cuerpo falso, es ego falso. Cuando el sentido de ser se le aplica a la realidad, eso es ego verdadero. Hay algunos filósofos que dicen que debemos abandonar nuestro ego, pero eso no es posible hacerlo, porque ego significa identidad. Claro que lo que sí tenemos que abandonar es la falsa identificación con el cuerpo. Uno debe tratar de entender el dolor que implica el aceptar el nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. En diversas escrituras védicas hay descripciones del nacimiento. En el Srimad Bhagavatam se describe de una manera muy gráfica el mundo del embrión, la estadía del niño en el vientre de la madre, su sufrimiento, etc. Debe entenderse perfectamente bien que el nacimiento es doloroso. Como hemos olvidado cuánto hemos sufrido en el vientre de la madre, no le buscamos ninguna solución al reiterado proceso del nacimiento y la muerte. De modo similar, a la hora de la muerte, hay toda clase de sufrimientos, y estos también se mencionan en las escrituras autoritativas. Se debe discutir acerca de ellas. En lo que respecta a las enfermedades y a la vejez, todo el mundo tiene experiencia práctica de eso. Nadie quiere estar enfermo y nadie quiere envejecer, pero no hay ninguna manera de evitarlo. A menos que se tenga una visión pesimista de esta vida material, considerando los sufrimientos del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades, no habrá ningún incentivo para que adelantemos en la vida espiritual. En cuanto al hecho de estar desapegado de los hijos, la esposa y el hogar, eso no quiere decir que uno no tenga ningún sentimiento por ellos. Ellos son objetos naturales de afecto, pero si no son favorables al progreso espiritual, entonces no se debe estar apegado a ellos. El mejor proceso para hacer que el hogar sea agradable es el proceso de conciencia de Krishna. Si uno tiene plena conciencia de Krishna, puede hacer que su hogar sea muy feliz, ya que este proceso de conciencia de Krishna es muy sencillo. No solo tienes que cantar Hare Krishna, uno solo tiene que cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aceptar los remanentes de la comida que se le ha ofrecido a Krishna, discutir un poco acerca de los libros tales como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam,
y ocuparse en la adoración de la deidad. Estas 4 cosas harán que uno sea feliz. Uno debe adiestrar a los miembros de su familia de esa manera. Los miembros de la familia pueden sentarse por la mañana y por la noche a cantar juntos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Si uno puede amoldar su vida familiar de esa manera para cultivar conciencia de Krishna, siguiendo esos 4 principios, entonces no hay ninguna necesidad de cambiar la vida familiar por la vida de renunciante. Pero si la vida familiar no es apropiada, no es favorable para el adelanto espiritual, entonces se la debe abandonar. Uno debe sacrificar todo para llegar a comprender o servir a Krishna, tal como lo hizo Arjuna. Arjuna no quería matar a sus familiares, pero cuando entendió que esos familiares eran impedimentos para llegar a comprender a Krishna, aceptó la instrucción de Krishna, peleó y los mató. En todos los casos, uno debe estar desapegado de la felicidad y la aflicción de la vida familiar, porque en este mundo nunca se puede ser totalmente feliz ni totalmente desdichado. La felicidad y la aflicción son factores concomitantes de la vida material. Uno debe aprender a tolerar tal como se aconseja en el Bhagavad Gita. El ir y venir de la felicidad y la aflicción nunca se podrá impedir. Así que uno debe estar desapegado del modo de vida materialista y mantener el equilibrio automáticamente en ambos casos. Por lo general, cuando conseguimos algo deseable nos sentimos muy felices y cuando obtenemos algo desagradable nos afligimos. Pero si de hecho nos encontramos en la posición espiritual, esas cosas no nos van a agitar. Para llegar a esa etapa tenemos que practicar el servicio devocional inquebrantable. Prestarle servicio devocional a Krishna sin desviación significa dedicarse a los 9 procesos del servicio devocional. Cantar, oír, adorar, ofrecer respetos, etc. Tal como se describe en el último verso del 9º capítulo. Se debe seguir ese proceso. Naturalmente, cuando uno se adapta al modo, disculpen, está mi perrita, parece un poco enojada. Naturalmente, cuando uno se adapta al modo espiritual de la vida, no quiere mezclarse con hombres materialistas. Eso iría en contra de su carácter. Uno puede examinarse a sí mismo viendo cuánto se inclina a vivir en un lugar solitario sin compañías poco recomendables. De un modo natural, el devoto no siente gusto en actividades deportivas innecesarias o en ir al cine o disfrutar de alguna función social, porque él entiende que todas esas cosas son simplemente una pérdida de tiempo. Hay muchos investigadores y filósofos que estudian la vida sexual o algún otro asunto, pero según el Bhagavad Gita, ese trabajo de investigación y esa especulación filosófica carecen de todo valor. Ello es más o menos una insensatez. Según el Bhagavad Gita, uno debe investigar mediante el discernimiento filosófico la naturaleza del alma. Uno debe hacer una investigación para entender el ser. Aquí se recomienda eso. Acá quiero hacer como un paréntesis. Acá dice, de un modo natural, el devoto no siente gusto en actividades deportivas innecesarias, en ir al cine, etc. Y algo que, o sea, son 2 ejemplos nada más, ¿sí? Pueden ser un montón de otras cosas que puedan surgir. No sé, jugar, qué sé yo, a la ruleta o al uno, no sé. Cosas que nos distraigan, que a veces necesitamos. Y acá recuerden que está hablando de un proceso en el que un devoto ya está muy avanzado, está hablando digamos, de lo más alto, ¿no? Entonces, está bueno que pensemos y está bueno escuchar a Krishna hablar de estas cosas y allí la Prabhupada explicarnos de que hacia ahí es donde vamos. Como dicen los mexicanos, vemos, ese es nuestro norte, ¿no? Hacia ahí vamos. Pero no quiere decir que si nosotros miramos una película o no sé, miramos fútbol, entonces no somos devotos o estamos recaídos.
Lo que quiere decir es que estamos en el proceso, que estamos de camino hacia allá, tenemos que ver el norte, pero también nosotros reconocernos dónde estamos parados, haciendo un esfuerzo, confiando en el proceso, siguiendo el proceso, sin juzgarnos de cuáles son también nuestras necesidades, ¿no? Porque si no, es como una, entre comillas, una falsa renuncia, se dice. O sea, decidimos, no, no veo más tele, no veo más fútbol, no escucho música que no sea devocional, ¿no? Como que son tantas, a veces restricciones, y a veces uno como que al principio se entusiasma y quiere hacer todo. Pero también tenemos que entender que es un proceso y que no podemos dejar todo de una. Y bueno, y por ahí para algunas personas sí funciona así y para otras no, o sea, no quiero generalizar. Por ejemplo, cuando uno se entera que parte de los principios es ser vegetariano por la no violencia, algunas personas podrán dejar inmediatamente de comer carne, les cuentan que también, no sé, las vacas, los perros tienen a Krishna en su corazón, que son entidades vivientes, que nosotros podemos haber estado en su lugar en una vida pasada, etc. Cuando uno va teniendo entendimiento, quizás nos surge eh, inmediatamente hacernos vegetarianos. Y a otros no. Y está bien, porque cada uno va teniendo su proceso de entendimiento. No es solamente el concepto, sino poder llevarlo a la práctica, poder entenderlo. Entonces, bueno, eso quería como aclarar, que a veces es un proceso, no es que esto es estamos hablando de un devoto puro, de una persona muy avanzada. Y está bueno saberlo también, porque es hacia donde queremos ir a lo largo del tiempo, a lo largo de la práctica. Y lo que acá dice también Krishna es que eso se va dando automáticamente por el mismo proceso de hacer servicio devocional. Para que nosotros no nos juzguemos y no juzguemos a los que están alrededor nuestro, ¿no? Porque si ven una película o no, sino que a veces eso es parte de lo que nosotros necesitamos también en un momento. Srila Prabhupada dice que hay ciertas necesidades que tenemos para tener nuestra mente calma o estable. Y eso se va a ver muy diferente para cada uno de nosotros. Uno, como decíamos, va a ser vegetariano de un día para el otro y otro le va a llevar un tiempo. Primero va a dejar la carne, después el pollo, después el huevo. Va a ir un proceso paulatino y otro va a poder hacerlo de un día para el otro. Para cada uno es diferente. Y lo que tenemos que tener cuidado es ¿no? esto, ¿no? La falsa renuncia. O sea, bueno, me hago vegetariano de uno y bueno, después en un momento me doy cuenta que no puedo y bueno, vuelvo a incorporar otras cosas para después volver, porque entonces el proceso en lugar de ir en subida va con muchas subidas y bajadas, que igual el proceso lo tiene, porque como todo proceso ¿cómo se dice? Tiene piedras en el camino, ¿no? Entonces a veces subimos, a veces nos caemos, a veces entendemos, a veces nuestra fe está muy firme y otras veces nuestra fe eh, baja un poco y tenemos dudas y está bien y por eso es importante tener un maestro espiritual o personas que nos puedan eh, sacar esas dudas, personas a las que le podamos acudir, poder mandarles un mensaje, che, no entiendo esto, ¿por qué esto es así? Me está pasando esto, ¿no? Entonces que ustedes puedan encontrar personas que no importa si son devotos puros o no, pero que estén un poquito más avanzados que ustedes, a las que les puedan preguntar. Yo tengo mi maestro espiritual, tengo devotos que llevan más tiempo en el movimiento y les pregunto. Entonces siempre eso es muy bueno. Bueno, esa es la aclaración que quería hacer. Continúo con la lectura del significado del verso 8 al 12. Bien. Dice Srila Prabhupada, en lo que respecta a la autorrealización, aquí se afirma de un modo claro que el Bhakti Yoga es especialmente práctico para ello. En cuanto se habla de devoción, se debe considerar la relación que hay entre la superalma y el alma individual. La superalma o Paramatma, ¿sí? Que se le dice también el alma individual, la Shiva. El alma individual y la superalma no pueden ser uno, al menos no en la concepción bhakti, la concepción devocional de la vida. Este servicio del alma individual hacia el alma suprema es eterno, nitya, tal como se expresa claramente. Así que el bhakti o el servicio devocional es eterno. Uno debe establecerse en esa convicción filosófica.
Esta última, estos últimos 2, 3 renglones son tan claves en nuestro proceso de servicio devocional, en nuestra práctica de Bhakti Yoga. Es entender que nosotros somos sirvientes eternos de Dios. Y claro, como la palabra sirviente tiene una connotación a veces tan negativa para nosotros, no queremos ser sirvientes, ¿no? Pero es el Todopoderoso y es esta idea de al servir al otro me genera también a mí una felicidad, como una madre que sirve a su hijo, le da de cocinar, cuando al niño le gustó y comió, ella se pone más contenta porque el niño está contento. Esa es un poco la idea del servicio devocional, ¿no? Bueno, es eterno, dice, ¿no? Eso es importante también recordar. Continúo. En el Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, texto 11, se explica eso. Vadanti tat tatua vidas tatuam yag jnanam advayam. Aquellos que verdaderamente son conocedores de la verdad absoluta, saben que al ser se lo comprende en 3 diferentes fases, como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Bhagavan es la última palabra en la comprensión de la verdad absoluta. Por consiguiente, uno debe llegar a ese plano de comprensión de la suprema personalidad de Dios y de ese modo dedicarse al servicio devocional del Señor. Esa es la perfección del conocimiento. Bueno, estábamos hablando entonces del conocimiento y cómo llegar a conocerlo, y esto nos está diciendo que es la perfección del conocimiento, entender realmente qué es la verdad absoluta con sus 3 aspectos, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que son Brahman o el aspecto impersonal del Señor, Paramatma, que es el aspecto que decimos que Dios se multiplica para estar en el corazón de cada entidad viviente y Él es quien nos acompaña todo el tiempo, y Bhagavan, que es Krishna mismo, ¿no? El Señor, sí, el Señor en una forma personal, como Krishna. Perdón, continuamos aquí, bien. Comenzando con la práctica de la humildad y yendo hasta el punto de la comprensión de la verdad absoluta, de la verdad suprema, la absoluta personalidad de Dios, este proceso es como una escalera que va de la planta baja hasta el último piso. Ahora bien, en esa escalera hay muchísima gente que ha llegado al primer piso, al segundo, al tercero, etc. Pero a menos que uno llegue al último piso, que consiste en llegar a comprender a Krishna, estará en una etapa inferior del conocimiento. Si alguien quiere competir con Dios y al mismo tiempo adelantar en el conocimiento espiritual, fracasará. Se dice bien claro que sin humildad la comprensión no es verdaderamente posible. Creerse Dios es de lo más engreído. Aunque la entidad viviente siempre es pateada por las estrictas leyes de la naturaleza material, no obstante, por ignorancia, piensa, yo soy Dios. El comienzo del conocimiento lo constituye, pues, amanitva, la humildad. Uno debe ser humilde y saber que está subordinado al Señor Supremo. Debido a la rebelión en contra del Señor Supremo, uno queda subordinado a la naturaleza material. Se debe saber esa verdad y estar convencido de ella. Bien, texto número 13. Ahora te he de explicar lo conocible, con lo cual probarás lo eterno. El Brahman, el espíritu, el cual no tiene principio y está subordinado a mí, yace más allá de la causa y el efecto de este mundo material. Entonces, ahora Krishna nos empieza a explicar, dice Buriyam, acerca del objeto del conocimiento. El alma puede conocer a la superalma, quien es el objeto último del conocimiento. Solo los devotos pueden entender el campo de actividades, el cuerpo, el proceso del conocimiento y tanto al alma como a la superalma.
Bien, significado. El Señor ha explicado el campo de las actividades y al conocedor del campo. Él ha explicado también el proceso para conocer al conocedor del campo de las actividades. Ahora, Él comienza a explicar lo conocible. Primero el alma y luego la superalma. Por medio del conocimiento acerca del conocedor, tanto el alma como la superalma, uno puede saborear el néctar de la vida. Como se explica en el segundo capítulo, la entidad viviente es eterna. Eso también se confirma aquí. No existe una fecha específica en que la Shiva haya nacido. Ni tampoco puede nadie averiguar la historia de la manifestación de la Jivatma como producto del Señor Supremo. Por lo tanto, no tiene principio. La literatura védica confirma eso. En el Kata Upanishad 1.2.18. El conocedor del cuerpo nunca nace ni nunca muere. Y está colmado de conocimiento. En la literatura védica, Shvetashvetara Upanishad 6.16, también se declara que, en forma de la superalma, el Señor Supremo es Pradana Kshetra Gyan, Patig Gunesha, el principal conocedor del cuerpo y el amo de las tres modalidades de la naturaleza material. En las Smritis se dice: las entidades vivientes están eternamente al servicio del Señor Supremo. Esto también lo confirma el Señor Chaitanya en sus enseñanzas. De manera que la descripción de Brahman que se menciona en este verso se refiere al alma individual. Y cuando la palabra Brahman se le aplica a la entidad viviente, se sobreentiende que esta es Vijnana Brahma, en contraposición al Ananda Brahma. El Ananda Brahma es el Brahman supremo, la personalidad de Dios. Acá hay como una aclaración, toda esta parte final es un poco compleja, pero Prabhupada lo hace más que nada para que no haya interpretaciones impersonalistas de lo que está presentando aquí Krishna. Texto número 14. Por doquier están sus manos y sus piernas, y sus ojos, sus cabezas y sus caras, y él tiene oídos por todas partes. De ese modo existe la superalma omnipresente en todo. Significado. Así como el sol existe y difunde sus rayos ilimitados, asimismo existe la superalma o la suprema personalidad de Dios. Él existe en su forma omnipresente y en él existen todas las entidades vivientes individuales, desde el primer gran maestro, Brahma, hasta las pequeñas hormigas. Existen infinidad de cabezas, piernas, manos y ojos, e infinidad de entidades vivientes. Todo ello existe en y sobre la superalma. Por lo tanto, la superalma es omnipresente. Sin embargo, el alma individual no puede decir que tiene sus manos, piernas y ojos en todas partes. Eso no es posible. Si ella cree que mientras se encuentra bajo la influencia de la ignorancia, no está consciente de que sus manos y piernas están difundidas por doquier, pero que cuando adquiera el debido conocimiento llegará a esa etapa, su pensamiento es contradictorio. Eso significa que, como el alma individual ha quedado condicionada por la naturaleza material, no es suprema. El supremo es diferente del alma individual. El Señor Supremo puede extender su mano ilimitadamente. El alma individual no puede hacerlo. En el Bhagavad Gita, el Señor dice que si alguien le ofrece una flor, una fruta o un poco de agua, Él la acepta. Si el Señor se encuentra lejos, ¿cómo puede aceptar cosas? He ahí la omnipotencia del Señor. Aunque se encuentra en su propia morada, sumamente lejos de la tierra, puede extender su mano para aceptar lo que cualquiera le ofrezca. Esa es su potencia. En la Brahma Samhita 5.37 se dice: Goloka eva nivasati akilatma bhutaha. Aunque él siempre está dedicado a disfrutar de pasatiempos, en su planeta trascendental es omnipresente.
El alma individual no puede decir que es omnipresente. Luego, este verso describe al alma suprema, la personalidad de Dios, no al alma individual. Texto número 15. La superalma es la fuente original de todos los sentidos y sin embargo no tiene sentidos. Él es libre, aunque es el sustentador de todos los seres vivientes. Él trasciende las modalidades de la naturaleza y al mismo tiempo es el amo de todas las modalidades de la naturaleza material. Significado. Aunque el Señor Supremo es la fuente de todos los sentidos de las entidades vivientes, no tiene sentidos materiales como ellas. En realidad, las ambas individuales tienen sentidos espirituales, pero en la vida condicionada se cubren con los elementos materiales y por consiguiente, las actividades de los sentidos se exhiben a través de la materia. Los sentidos del Señor Supremo no se cubren de ese modo. Sus sentidos son trascendentales y, en consecuencia, se denominan nirguna. La palabra guna se refiere a las modalidades materiales, pero los sentidos de él no tienen una cobertura material. Se ha de entender que sus sentidos no son exactamente como los nuestros. Pese a que él es la fuente de todas las actividades de nuestros sentidos, él tiene sus sentidos trascendentales, los cuales no están contaminados. Esto se explica muy bien en el Shvetashvatara Upanishad 3.19, en el verso Apanipado Yavano Grahita. La suprema personalidad de Dios no tiene manos que estén contaminadas por lo material, pero tiene sus manos y acepta todos los sacrificios que se le ofrezcan. Esa es la diferencia que hay entre el alma condicionada y la superalma. Él no tiene ojos materiales, pero sí tiene ojos, pues de lo contrario, ¿cómo podría ver? Él lo ve todo, pasado, presente y futuro. Él vive dentro del corazón del ser viviente. Y Él sabe lo que hemos hecho en el pasado, lo que estamos haciendo ahora y lo que nos espera en el futuro. Eso también se confirma en el Bhagavad Gita. Él lo conoce todo, pero nadie lo conoce a Él. Se dice que el Señor Supremo no tiene piernas como nosotros, pero Él puede viajar por el espacio debido a que tiene piernas espirituales. En otras palabras, el Señor no es impersonal. Él tiene sus ojos, piernas, manos y todo lo demás. Y como nosotros somos parte integral del Señor Supremo, también tenemos esas cosas. Pero sus manos, piernas, ojos y sentidos no están contaminados por la naturaleza material. El Bhagavad Gita también confirma que cuando el Señor aparece, aparece tal como es, por medio de su potencia interna. A Él no lo contamina la energía material, porque Él es el Señor de la energía material. En la literatura védica se dice que todo su cuerpo es espiritual. Él tiene su forma eterna, denominada Sachit Ananda Vigraha. Él está colmado de todas las opulencias. Él es el propietario de todas las riquezas y el dueño de todas las energías. Él es sumamente inteligente y está colmado de conocimiento. Estas son algunas de las características propias de la Suprema Personalidad de Dios. Él es el sustentador de todas las entidades vivientes y el testigo de todas las actividades. Hasta donde podemos entender en la literatura védica, el Señor Supremo siempre es trascendental. Aunque no vemos su cabeza, cara, manos o piernas, Él las tiene. Y cuando nos elevemos a la situación trascendental, podremos ver la forma del Señor. Debido a los sentidos contaminados por lo material, no podemos ver su forma. En consecuencia, los impersonalistas que aún están afectados por lo material no pueden entender a la personalidad de Dios. Texto 16. La verdad suprema existe dentro y fuera de todos los seres vivientes, los móviles y los inmóviles. Esto lo que está diciendo es, hasta presentó en el verso anterior, a la superalma,
Y ahora nos está diciendo que Él existe en todos lados, ¿no? También, o sea, como superalma está en el corazón de cada entidad viviente, pero también Él existe en todo lo inanimado, en las piedras, por ejemplo, ¿no? O, no sé, una columna, ¿sí? Como Él es sutil, se encuentra más allá de la capacidad que tienen los sentidos materiales de ver o conocer. Aunque está sumamente lejos, también está cerca de todo. Significado. La literatura védica nos hace saber que Narayana, la persona suprema, reside tanto dentro como fuera de cada entidad viviente. Él está presente tanto en el mundo espiritual como en el mundo material. Aunque Él está muy lejos, aún así está cerca de nosotros. Eso es lo que declara la literatura védica. Y como Él siempre está inmerso en la dicha trascendental, no podemos entender cómo está disfrutando de toda su opulencia. Nosotros no podemos ver ni entender con estos sentidos materiales. Por lo tanto, en el idioma védico se dice que para entenderlo a Él, nuestra mente y sentidos materiales no pueden actuar. Pero aquel que se ha purificado la mente y los sentidos por medio de la práctica del proceso de conciencia de Krishna en el servicio devocional, puede verlo a Él siempre. En la Brahma Samhita se confirma que el devoto, en quien se ha desarrollado amor por el Dios Supremo, puede verlo a Él siempre, ininterrumpidamente. Y en el Bhagavad Gita 11.54 se confirma que a Él solo se lo puede ver y entender por medio del servicio devocional. Bhaktya tu anan yaya shakyaha. Texto 17. Aunque la superalma parece estar dividida entre todos los seres, nunca está dividida. Él existe como una unidad. Aunque Él es el sustentador de cada entidad viviente, debe entenderse que Él las devora y las produce a todas. Este verso está, bueno, a ver qué nos dice Srila Prabhupada, y después volvemos a volver al verso, por si hay dudas o preguntas. El Señor está situado en forma de la superalma en el corazón de todos. ¿Significa eso que Él se ha dividido? No. En realidad Él es uno. A este respecto se da el ejemplo del Sol. Al mediodía el Sol se encuentra en su puesto. Pero si uno recorre unos 5.000 kilómetros en todas las direcciones y pregunta ¿dónde está el Sol?, todo el mundo dirá que lo tiene por encima de sí. En la literatura védica se da ese ejemplo para mostrar que, aunque él no está dividido, se encuentra como si lo estuviera. También se dice en la literatura védica que un Vishnu está presente en todas partes por medio de su omnipotencia. Tal como el sol, se les aparece a muchas personas en muchos lugares. Y el Señor Supremo, aunque es el sustentador de cada entidad viviente, devora todo en el momento de la aniquilación. Eso se confirmó en el 11º capítulo, cuando el Señor dijo que Él había ido a devorar a todos los guerreros que se habían reunido en Kurukshetra. Él mencionó además que en la forma del tiempo, Él también devora. Él es el aniquilador, el destructor de todos. Cuando ocurre la creación, Él los manifiesta a todos a partir de su estado original, y en el momento de la aniquilación los devora. Los signos védicos confirman el hecho de que Él es el origen de todas las entidades vivientes y el lugar de reposo de todas ellas. Después de la creación, todo descansa en su omnipotencia. Después de la creación, todo descansa en su omnipotencia. Y después de la aniquilación, todo vuelve de nuevo a descansar en él. Esas son las confirmaciones que dan los signos védicos. Taittiriya Upanishad 3.1. Entonces volvemos al verso, y no sé si tienen dudas o preguntas o si las quieren guardar después para después. Leemos el 18, sí, tenemos un poquito más, leemos el texto 18. Él es la fuente de luz de todos los objetos luminosos. Él está más allá de la oscuridad de la materia y no está manifestado. Él es el conocimiento, Él es el objeto del conocimiento
y Él es la meta del conocimiento. Él está situado en el corazón de todos. Wow, ahí nos explicó todo lo que es Krishna. Wow, muy bueno. Significado. La superalma, la suprema personalidad de Dios, es la fuente de luz de todos los objetos luminosos, tales como el sol, la luna y las estrellas. La literatura védica nos hace saber que en el reino espiritual no hay necesidad de sol ni luna, porque ahí se tiene la refulgencia del Señor Supremo. En el mundo material, ese Brahmayotir, la refulgencia espiritual del Señor, está cubierto por el Mahatattva, los elementos materiales. Por lo tanto, en este mundo material, requerimos de la asistencia del sol, la luna, electricidad, etc., para que haya luz. Pero en el mundo espiritual no hay necesidad de esas cosas. En la literatura védica se afirma claramente que debido a su refulgencia luminosa, todo está iluminado. Queda claro, pues, que él no está situado en el mundo material. Él se encuentra en el mundo espiritual, que está sumamente lejos en el cielo espiritual. Eso también se confirma en la literatura védica. Él es tal como el sol, eternamente luminoso, pero se encuentra mucho más allá de la oscuridad de este mundo material. Su conocimiento es trascendental. La literatura védica confirma que el Brahman es conocimiento trascendental concentrado. A aquel que está ansioso de ser trasladado a ese mundo espiritual, el Señor Supremo, que está situado en el corazón de todos, le da conocimiento. Un mantra védico, Shvetashvetara Upanishad 6.18, dice: si uno realmente quiere la liberación, debe entregarse a la suprema personalidad de Dios. En lo que se refiere a la meta última del conocimiento, la misma también se confirma en la literatura védica. Tamevam viditi mrityum eti. Solo si se lo conoce a él, puede uno salir de los contornos del nacimiento y la muerte. Shvetashvetara Upanishad 3.8. Él está situado en el corazón de todos como controlador supremo. El Supremo tiene piernas y manos distribuidas por doquier, y eso no se puede decir del alma individual. En consecuencia, se debe admitir que hay dos conocedores del campo de la actividad: el alma individual y la superalma. Si se acuerdan, en algunos de los primeros versos se habló de esto, pero acá, lo está poniendo más en claro Srila Prabhupada, cuando hablábamos del kshetra, el campo de la acción o de las actividades, y el conocedor de este campo, ¿no? Y lo que acá Srila Prabhupada nos aclara de manera importante es que nosotros, este cuerpo es el campo de nuestra acción, pero también el conocedor de este campo no solo somos nosotros. Dentro de nuestro corazón está nuestra Shiva, o estamos nosotros mismos, y está también Krishna, está Dios como la superalma, en su forma de superalma. O sea que nunca estamos solos. Las manos y piernas de uno se distribuyen de un modo local, pero las manos y piernas de Krishna se distribuyen por todas partes. Eso se confirma en el Shvetashvetara Upanishad 3.17. Esa suprema personalidad de Dios, la superalma, es el Prabhu o amo de todas las entidades vivientes. Por lo tanto, Él es el refugio último de todas ellas. Luego, no se puede negar el hecho de que la suprema superalma y el alma individual siempre son diferentes. Leo uno más, el 19. Así pues, yo he descrito de un modo resumido el campo de las actividades: el cuerpo, el conocimiento y lo conocible. Solo mis devotos pueden entender esto perfectamente y llegar así a mi naturaleza. Significado. El Señor ha descrito en resumen el cuerpo, el conocimiento y lo conocible. Este conocimiento es de tres cosas: el conocedor, lo conocible y el proceso para conocer. Todo ello en conjunto se denomina Vijnana, o la ciencia del conocimiento. Los devotos puros del Señor pueden entender el conocimiento perfecto directamente. Los demás son incapaces de entender.
Los monistas dicen que en la última etapa esas tres cosas se vuelven una. Pero los devotos no aceptan eso. Conocimiento y cultivo de conocimiento son cosas que significan entenderse a uno mismo con conciencia de Krishna. Nos estamos dejando llevar por la conciencia material, pero en cuanto trasladamos hacia las actividades de Krishna toda la conciencia y comprensión, y comprendemos que Krishna lo es todo, adquirimos entonces verdadero conocimiento. En otras palabras, el conocimiento no es más que la etapa preliminar del proceso de entender el servicio devocional a la perfección. Eso se explicará muy claramente en el capítulo 15. Ahora bien, para resumir, uno puede entender que los versos 6 y 7, comenzando con Mahabhutani y yendo hasta Chetana Dhriti, analizan los elementos materiales y ciertas manifestaciones de las señales de vida. Todo ello se une para formar el cuerpo o el campo de las actividades. Y los versos que van del 8 al 12, desde Amani Tuam hasta Tatua Yanarta Darshanam, describen el proceso del conocimiento por el cual se llega a entender a los dos tipos de conocedores del campo de las actividades, es decir, el alma y la superalma. Luego los versos que van del 13 al 18, comenzando con Anadi Mat Param y yendo hasta Hriti Sarvasya Vitistam, describen al alma y al Señor Supremo o la superalma. Así pues, se han descrito tres cosas. El campo de la actividad, entre comillas, entre paréntesis, el cuerpo, el proceso para entender, y tanto al alma como a la superalma. Aquí se señala en especial que solo los devotos puros del Señor pueden entender de una manera clara esas tres cosas. De modo que, para esos devotos, el Bhagavad Gita es absolutamente útil. Ellos son los que pueden llegar a la meta suprema. La naturaleza del Señor Supremo, Krishna. En otras palabras, solo los devotos y nadie más pueden entender el Bhagavad Gita y obtener el resultado deseado. Bueno, wow, muy interesante, muy guiana, mucha información que digerir, mucho que masticar, ¿no? Está muy bueno este capítulo también. Salimos un poco del servicio devocional, pero nos sigue diciendo Srila Prabhupada, ¿no? Y bueno, y Krishna mismo, sin servicio devocional, incluso hasta es difícil que logremos desarrollar, o mejor dicho, a través del servicio devocional, muy fácilmente podemos desarrollar estas cualidades que dice al inicio, en los primeros versos que leímos hoy, como ser la humildad, la tolerancia, la limpieza, la no violencia, ¿no? El autocontrol, el renunciar a los objetos del goce de los sentidos, ¿no? Bueno, todas esas cosas. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta o quiere hacer algún aporte, bienvenido. No están obligados a hablar, pero gracias Liliana por tu aporte, me alegro que te gustó la lectura. ¿Puedo hacer una consulta? Luis, vos abriste tu micrófono, sí, por favor. Perdón. ¿Por qué se dice que el nacimiento es un sufrimiento? No entiendo esa parte. Bueno, se dice en las escrituras, en el Srimad Bhagavatam, ¿sí? Que es otro libro que se estudia después del Bhagavad Gita por lo general. En ese libro se dice que el proceso, que incluso la gestación, o sea, como que nosotros tenemos un concepto muy romántico de la gestación y el nacimiento, ¿no? Como que, bueno, uno está dentro de la panza, ¿no? Como que en el agua, pero el Bhagavatam dice que no es así, que el alma, al estar ahí adentro, primero todavía se acuerda todo lo que venía de sus vidas anteriores, y que está atrapado, que está como que no está cómodo, no se puede mover, está limitado, como que no está como que nuestro concepto es como que es un buen momento, ¿no? de un ser.
Y las escrituras dicen que no, que es un momento muy sufrido, porque no te podés mover, no puedes hacer nada, estás totalmente dependiente de otro, o sea, como se presenta de otra manera. Y que el momento del parto es un momento, así como para la madre, de hecho, no sé, digo, yo no soy madre, pero hasta donde yo entiendo y puedo saber, el momento del parto es un momento muy doloroso, muy sufrido, y se dice que para el niño también, que todo ese proceso, dicen las escrituras, es también un proceso muy doloroso. No sé si contesté tu pregunta, Luis. Sí, sí, perfecto. Porque muchas veces he leído eso, como que el nacimiento también es un proceso de sufrimiento, de malestar. Así que no, quería sacarme la duda esa. Gracias, gracias por tu consulta. De hecho, yo iba a comentar algo cuando estaba leyendo y no lo hice, así que estuvo bueno que vos lo trajiste a colación. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, si no hay otras preguntas o dudas o aportes, cerramos acá y nos vemos la semana que viene. Terminamos entonces en el verso número 19. ¿Sí? Número sí. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse y bueno, recuerden siempre que si ustedes no estuvieran acá, yo no tendría servicio, así que muy agradecida con todos ustedes. Hare Krishna, que estén muy bien. Gracias, Hare Chao, Krishna. muchas gracias. María, bienvenida. Muchas gracias.